segunda reflexión que tenemos siempre en torno a que hacemos la delegación de Pastoral de la Salud. Primero, por daros la bienvenida a todos los que habéis tenido el detalle de venir. Y voy a presentar un poco al ponente. El ponente me mandó su folio de currículum, que no lo voy a leer porque tengo ya. Con todos los cursos que viene hecho y todas las historias, y como que dice curso, me cago en la media ponente. Entonces, él es don Francisco Javier Casares Jiménez, nacido en Jerez el 11 del 3 del 81, con un año. Es licenciado en Psicología por la Universidad de Sevilla, es especialista en Psicología Forense y elaboración de informes periciales, ha sido más destacado. Profesionalmente, actualmente está en el Servicio de Psicología del Hospital de San Juan Grande y también está en el Servicio de Gestión para la Adopción y Acogimiento Familiar de la Fundación Márgenes y Vínculos, es decir, un hombre que trabaja con niños y con adolescentes. Tiene una amplia formación de cursos en el campo de la salud mental infanto-juvenil, en acogida de menores, que usted puede hablar de eso, en menores desamparados, y pasa consulta, vamos a hacer un poco propaganda del hospital que está pasa consulta también en el hospital de San Juan Grande, en los típicos tratamientos psicológicos de los diferentes trastornos. ¿Por qué hemos querido insistir en la infancia y de la adolescencia? Desde la delegación llevamos reflexionando hace tiempo el problema de los suicidios de jóvenes, ¿no? Y voy a poner un ejemplo que pasó la semana pasada, que no hace mucho tiempo, que me contaba un psiquiatra de la salud mental, que una niña con 15 años intentó suicidarse, voy a decir literalmente, porque no le gustaba sus tetas, porque las tenía muy planas. Entonces, y sus padres no le financiaban una operación de un aumento de peso. Y intentó, gracias a Dios no se consumó el intento político, ¿no? Pero estos jóvenes, estos niños que son los que nos vamos a enfrentar, el día de mañana son los que están entrando ahora en nuestras catequesis de primera comunión y en nuestras catequesis de confirmación. Entonces, claro, la Iglesia tiene algo que decir al respecto. Entonces, la única manera que se nos ocurrió desde el equipo de la delegación, pues es invitar a alguien que nos hablara y nos orientara. Lo hablé con él, él se ofreció y aquí lo tenemos. Vamos a escucharlo y a ver qué nos puede ayudar a cada uno de nosotros en este tema de la salud mental, tanto en los niños como en los adolescentes. Hay problemas de las redes sociales, del Instagram y todo esto, y cómo los jóvenes acceden a contenidos que no deben de acceder, como unas navidades que van a está influyendo en su salud psicológica y mental. Y por eso pues, le dije a don Francisco Javier que si podía orientarnos o ayudarnos en este tema para que nosotros pues, después, como iglesia, intentemos pues, también ser un poco de luz. Tiene usted la palabra, como ve. Buenas tardes a todos. Doctor Durán, director médico del hospital, demás compañeros, familia, amigos, gente interesada en la salud mental. Bueno, agradecerte, Manolo, la presentación. Yo te mandé el correo, pero te dije que... Ahí me falta una cosa. Que recortar un poco. ¿Cómo ha dicho? Que la mandó de la escucha, como yo. Esta es la parte de devoción a afición. Bueno, es agradecerte la presentación y agradecerte también tu interés, ¿no? Y tu insistencia, porque venir hoy a hablar de este tema que, bueno, es un tema que está en auge y es un tema que yo creo que tenemos que darle visibilidad, sensibilizarnos y concienciarnos de la importancia que tiene. Es un tema muy amplio, son dos etapas evolutivas muy amplias, pero bueno, en estos 45 minutos que tenemos, porque después si queréis plantear alguna cuestión y demás, la podemos plantear. Vamos a intentar, bueno, tocar varios aspectos que hemos creído importantes y significativos, ¿no? Evidentemente
la cosa en el tintero porque ya os digo, son muchas variables, son muchos elementos los que podríamos hablar sobre este tema y ya os digo, son dos etapas evolutivas muy, muy amplias. Lo primero, disculpadme porque estoy aquí un poco en plan DJ, pero es que hay un problema con la tecnología y tengo que estar con un portátil haciendo una cosa y con la otra haciendo otra, ¿vale? Pero bueno, las cosas de la tecnología. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar principalmente de la salud mental en estas dos etapas, pero sobre todo, ¿qué es la salud mental? ¿Qué importancia tiene? Ahora es que no iba. La presencia que tiene en nuestra sociedad, qué aspectos influyen en la salud mental, qué debemos observar para detectar posibles dificultades a nivel de salud mental en nuestros jóvenes. Vamos a hablar también cómo podemos ayudarlos. En este caso no hay una varita mágica, pero sí podemos coger algunas pautas, algunas estrategias que pueden ayudarnos. Y en alguna de ellas os veréis reflejados si habéis sido o sois padres sobre todo de adolescentes, ¿no? Que es la etapa un poquito más complicada. Nos ha parecido también interesante incluir cómo influyó la pandemia en el agravamiento de la salud mental de nuestros jóvenes, ¿no? Nos vamos a centrar, aunque nos afectó a todos un poco, pero no solamente en el aumento de casos, sino en la gravedad de los casos. Vamos a hablar también del suicidio, ¿no? Que ha comentado un poco Manuel, porque también es un tema que está desgraciadamente en auge, ¿no? Sobre todo, ¿qué le lleva a una persona joven a decidir quitarse la vida? Y vamos a hacer una comparación entre dos términos que hay veces que se confunden, que es la autolesión y el suicidio. Y bueno, finalmente, si nos da tiempo, que yo creo que sí, vamos a hablar un poco de lo que puede aportar, por lo menos desde mi punto de vista, la pastoral en la salud mental de nuestro joven, ¿vale? Así que vamos a ir intentando abordar todos los aspectos. Hoy mi coordinación motriz se va a desarrollar a tope. Lo primero que vamos a hacer, vamos a definir qué es salud mental. He traído lo que es la definición oficial de la Organización Mundial de la Salud y nos dice que es el estado de bienestar mental que permite a las personas hacer frente a los momentos de estrés de la vida, desarrollar todas sus habilidades, poder aprender y trabajar adecuadamente y contribuir a la mejora de su comunidad. Según la Organización Mundial de la Salud, somos 450 millones de personas en todo el mundo que se ven afectadas por un problema de salud mental día a día. Os he traído muchas cifras para que toméis conciencia de la importancia, ¿no? Que parece que es algo que no la tiene, pero sí la tiene, ¿no? Se calcula que una de cada 4 personas sufre un trastorno mental a lo largo de su vida. Pero parece que todavía el tema de la salud mental es un poco tabú. No sé si creéis que lo sigue siendo, si la gente le da la importancia a la salud mental que realmente tiene, si en un ámbito todavía queda un poco de miedo a explorar. Yo voy a contar una anécdota que me pasa aquí en el anexo del bosque del Hospital San Juan Grande algunas veces, ¿no? Porque a lo mejor estoy en la consulta y tengo la puerta abierta y estoy esperando a algún paciente. Y bueno, hay veces que se acercan ella al mostrador, están nuestras compañeras Inés y Yolanda por allí y le preguntan, ¿a qué consulta viene? O llegan y dicen, no, vengo a ver a Javier Casar. Y ya Inés y Yolanda le dicen, ¿viene usted al psicólogo? Se encienden, miran para abajo. En fin, yo creo que todavía, desgraciadamente, o sea, afortunadamente ya menos, pero todavía continúa siendo un tabú, ¿no? ¿Qué incluye la salud mental? La salud mental incluye la parte emocional, incluye la parte psicológica y incluye la parte social. Sobre todo, cómo pensamos, cómo nos comportamos y cómo sentimos. Así
Así que todo eso que nos va a ayudar a manejar el estrés, a cómo nos relacionamos y cómo tomamos decisiones. Bien, antes de pasar a lo siguiente, vamos a ver cuáles son las etapas del desarrollo humano en las que tenemos incluidas las que nos toca hoy hablar, ¿no? Sobre todo la niñez, la infancia y la adolescencia. Y nos vamos a centrar en las características que tiene un poco cada una, ¿no? Aquí en este cuadro veis las distintas etapas del desarrollo. Por un lado, la primera que tenemos la fase prenatal, embarazo. Después está la infancia y la niñez. Aquí se caracterizan por el inicio de la escolaridad, por el perfeccionamiento de las habilidades motoras y aprendizaje, y también las sociales, ¿no? Fuera un poco del grupo familiar, ¿no? Ya los niños van al colegio, se socializan. La siguiente etapa es la adolescencia, que a lo largo de este rato que vamos a estar por aquí, lo voy a nombrar varias veces, pero bueno, creo que todos tenemos claro que es una época muy complicada, porque en ella se producen muchos cambios, ¿no? Muchos cambios a nivel biológico, a nivel psicológico, a nivel social. Incluso el adolescente va descubriendo su propia identidad, la identidad psicológica, la identidad sexual. Así también un poco van queriendo ser cada vez más autónomos, ¿no? A pesar de todos estos cambios, que conllevan un riesgo, evidentemente, no sé si sabéis que dicen que desde el punto de vista biológico la adolescencia es la época más sana. Tan fuerte, tan bien de salud. Lo que pasa es que, claro, al haber tantos cambios, ¿no? A todos esos niveles que hemos comentado, pues tiene mucho riesgo. Y sobre todo la repercusión, ¿no? Si esos problemas, esas dificultades no se van tratando poco a poco, pues evidentemente van a tener consecuencias en la vida adulta. Es decir, un adolescente que no se desarrolla, no crece a nivel de salud mental de una manera sana, pues eso va a repercutir después en su vida adulta. ¿Qué características puede tener un adolescente? Os voy a nombrar algunas y yo creo que vosotros mismos podéis nombrar algunas, que seguro que os hacéis la imagen si por al lado en vuestra vida ha pasado algún adolescente. Los adolescentes son rebeldes, se oponen, desafían, nunca están contentos con nada, por aquí se ríen. Tienen mucha inseguridad, ¿no? A la hora de tomar decisiones, le dan mucha importancia al grupo, es una edad muy social, que tiene mucha importancia a lo social, lo superficial, cuántas veces cambian de grupo, porque tú has dicho de mí lo que no sé qué, y el otro ha dicho de mí no sé cuántos. El miedo a hacer el ridículo, a ver cuántos de vuestros hijos adolescentes os han dado acompañarlos a la puerta del instituto. No creo que hayan sido mucho, porque le he dado a la puerta. Y sobre todo tienen rasgos egoístas, y sobre todo una cosa que es muy curiosa, los rasgos que nosotros llamamos dicotómicos, ¿no? Que es o es blanco o es negro, el gris no existe. Esa es un poco la adolescencia. La dividimos normalmente en 3 etapas. La adolescencia temprana, la adolescencia media, que esta es la más divertida porque es donde se dan más los conflictos familiares, va de 14 a 15 años a 17 años, es donde están más rebeldes. Y bueno, una vez visto las etapas evolutivas, ¿de acuerdo? Después tenemos la juventud de 20-25, la adultez de 25 a 60 años y finalmente la vejez de 60 años en adelante. En esa etapa el doctor Durán seguro que hablaría mucho mejor que yo. Una vez vistas estas etapas, bueno, vamos a pasar a comentar otro aspecto que es la importancia que realmente tiene la salud mental en nuestro día a día. Como veis, todas las etapas del desarrollo son importantes, pero las primeras etapas evolutivas son fundamentales, ¿no? Para el desarrollo y la evolución de la persona. La importancia de la salud mental es fundamental, ¿no? El tema de la concienciación de la importancia de la salud mental y sobre todo la salud mental en estas etapas. Sobre todo hay que apostar por la prevención, hay que apostar por detectar si hay alguna dificultad. Es importante también el diagnóstico
ajustados y que estén a tiempo para poder tratar cuanto antes mejor y sobre todo que en esa problemática podamos acompañar tanto al paciente en sí como también a la familia, ¿no? Nosotros en consulta normalmente trabajo con el paciente en sí, pero también hay un trabajo fundamental con los padres, tanto en la adolescencia como en la infancia. De hecho, la mayoría de las dificultades en la infancia, el 80% del trabajo es con papá y con mamá. A nivel de estilo educativo, a nivel de normas, a nivel de límites, a nivel de gestión emocional. Bien. Yo las diapositivas no las voy leyendo, ¿vale? Así que vosotros, si las vais demasiado tenemos que pasar la vais leyendo vosotros, ¿vale? Si tenéis alguna duda, podéis levantar la mano, me preguntáis, sin problema. ¿Vosotros creéis que la salud mental debe ser un derecho? Sí. Hombre, yo realmente entiendo que si no hay derecho a la salud, si la salud mental no está cubierta. ¿Verdad? Sí. Con respecto a si la salud mental es un derecho o no, es un derecho de todos, ¿no? Pero sobre todo de los niños y de las niñas. Voy a leer un párrafo que se refiere al marco normativo con respecto a la infancia y veis que está estipulado para que los gobiernos pongan todos los recursos y demás para procurar una buena salud mental en los niños y en las niñas, ¿no? Existe un marco normativo universal y local que reconoce la especial vulnerabilidad de la infancia y la necesidad de implantar medidas específicas para su protección y atención, como establece la normativa vigente en todos estos procesos y escenarios en que la infancia se ve involucrada, afectada y atendida. Debe privilegiarse siempre el superior interés del menor sobre cualquier otro interés legítimo, lo cual constituye un principio concreto, no abstracto, que debe de regir todas las disposiciones y actuaciones. Aparte de los niños y de las niñas, si hablamos de otros sectores más desfavorecidos de la sociedad, como pueden ser personas mayores, pueden ser quienes no tienen recursos económicos ni herramientas sociales, también económicas, ¿creéis que se le atiende su salud mental? Voy soltando preguntas, ¿vale? Para que vosotros reflexionéis. No. ¿Pueden solicitar ayuda y recibir tratamiento? ¿Qué calidad tiene esa atención? ¿Está a su alcance? Y una pregunta que nos hacemos mucho entre los compañeros, ¿no? ¿Es la salud mental infantil la gran olvidada del sistema sanitario español? Sí. Pues como veis en la diapositiva, nuestro deber, como he leído antes, a nivel normativo, nuestro deber es garantizarse a la infancia y a la adolescencia. Bueno, parece que al final la salud mental se convierte, en vez de un derecho, a un lujo. Porque entre que faltan profesionales, entre que faltan recursos, entre que las listas de espera son interminables, si no pedís cita en salud mental en seguridad social, ya veréis. 2 años para ver un psiquiatra. 2 años para ver un psiquiatra. Aquí tengo el ejemplo. La temporalidad entre las sesiones, ¿no? Que necesitamos a nivel psicológico, sobre todo necesitamos de que haya una continuidad entre esas sesiones. Y bueno, os pueden ver cada 3, 4, 5 meses. ¿Correcto? En psicología, en el SAS, una media de 9 meses para la primera entrevista. Y psiquiatría, 2 años. Pues lo que os he dicho antes, ¿no? Sin salud mental no hay salud, y sin salud no hay futuro. Bueno, lo siguiente que vamos a ver, como veréis, voy un poco así, pero vamos a ir tocando. A continuación vamos a ver datos que son significativos, que también son muy llamativos y también os van a llamar la atención, y también, por supuesto, lo que busco es que analicemos, ¿no? y le demos una vueltecita, ¿no? a esos datos. Los datos los voy a presentar bajo 2 términos: la prevalencia y la incidencia, ¿vale? La prevalencia, ¿qué significa? La prevalencia significa
los casos que ya existen de una enfermedad en un momento determinado y la incidencia son los casos nuevos de esa enfermedad. ¿De acuerdo? Vamos a ver la siguiente diapositiva. No os asustéis con los datos que voy a dar, son totalmente contrastados. El primer dato que os doy es que más del 20% de los adolescentes de todo el mundo sufren trastornos mentales. ¿Eso qué significa? Que 1 de cada 7 adolescentes entre 10 y 19 años padece algún tipo de trastorno mental. Seguimos con datos a nivel de Unión Europea. ¿Vale? 11 millones de niños, niñas y jóvenes de la Unión Europea se están enfrentando a problemas relacionados con la salud mental. Teniendo en cuenta que en la Unión Europea somos 450 millones de habitantes y de los cuales 47 millones son jóvenes, 11 millones, la verdad es que es una cifra para tener en cuenta. Nos vamos acercando un poquito más. Ahora vamos a España. En nuestro país, el 70% de los trastornos mentales se inician en la etapa infanto-juvenil. Este dato viene a corroborar lo que os decía antes, ¿no? La importancia que tienen estas dos etapas que estamos abordando hoy para poder hacer una buena prevención, para detectar de una manera temprana, para hacer buenos diagnósticos, para tratar cuanto antes, para que ese 70% que se inicia pues no llegue a cronificarse o a perdurar en las siguientes etapas evolutivas. Siguiente dato curioso que os doy, también es de nuestro país. La población joven que declara haber tenido problemas de salud mental ha pasado de 6,2 en 2017 al 15,9 en 2021. Y usted dirá que este hombre ha traído aquí un dato un poco antiguo ya de 2021. Lo he traído intencionadamente porque después, dentro de un ratito, vamos a hablar sobre la pandemia. Entonces, claro, ese aumento de 2017 a 2021, creedme que tiene mucho que ver el COVID-19. Nuevamente en España, el 20,8% de los adolescentes de 10 a 19 años, es decir, el 21,4% de las niñas y el 20,4% de los niños, padece algún tipo de problema de salud mental diagnosticado. Los datos asustan un poco. Eso quiere decir que, tristemente, somos líderes europeos, España, en problemas de salud mental entre niños y adolescentes. Somos los campeones, en este caso, tristemente. Y nos vamos a acercar un poquito más, nos vamos a venir a Andalucía. Y en Andalucía el 28% de los pacientes con problemas de salud mental son jóvenes. Son datos muy significativos, ¿no? Muy llamativos. Y que, nos puede servir para alertarnos, pero la alerta tiene que servir para poner recursos y medios para intentar mitigar esto y amortiguar estos datos, ¿no? Tras estos datos tan significativos, vamos a pasar a ver qué factores influyen en cada etapa evolutiva en la salud mental. ¿Cómo voy a decir? Bien. Todos estos factores, evidentemente, los podíamos abordar de una manera muy extensa. Solamente los factores nos podría dar una horita de charla, ¿no? Pero vamos a verlo un poquito rápido, ¿no? Dentro de los factores que influyen en la niñez, tenemos el ambiente familiar. ¿El ambiente familiar a qué se refiere? Se refiere a los estilos educativos, a la negligencia, a posibles abusos, al abandono. De esto podía dar solamente yo un ratito, porque mi trabajo en Cádiz es sobre menores que están en situación de riesgo y que son declarados en desamparo por la Junta de Andalucía y son retirados de su familia biológica. Como podéis imaginar, estos niños y estas niñas no se retiran de su familia porque su familia no tenga dinero.
sino hay pues, normalmente es multicausal, ¿no? Hay muchos factores que hacen que lleguemos a esa situación, tristemente. Hablamos también de las experiencias traumáticas en la niñez, como por ejemplo el divorcio de unos padres, también puede ser traumático, aunque parezca algo sencillo, pero es una experiencia que sobre todo va a ser un trauma, o no para el niño, no solamente dependiendo del niño, sino de cómo los mayores gestionemos la situación. La pérdida también de un ser querido, el abuso sexual, también otra experiencia traumática que bueno, si queréis venimos otro día y hablamos de todos estos aspectos, pero parece que no, pero la incidencia cada vez mayor, ¿no? La presión académica, bueno, aquí son las altas expectativas en el cole, podemos hablar del aumento de tareas, ahora pueden llevar también, bueno, a niveles significativos de estrés para el niño o para la niña. Habría muchos más, ¿de acuerdo? Pero yo lo he intentado englobar en estos tres grupos. Dentro de la adolescencia, hablamos de la presión del grupo, como he dicho antes, una edad muy social. Los elementos como la autoestima, la identidad, son muy vulnerables, ¿no?, a la influencia del grupo. Es muy importante pertenecer a un grupo y es una etapa muy social, ¿no?, como he dicho antes, muy superficial y, bueno, y de cambio, ¿no?, a nivel social también. Después hablamos de hecho también podríamos hablar un montón del ciberacoso y las redes sociales, como Manuel ha dicho antes, lo de las redes sociales cada vez tiene más auge, hay mayor exposición a la tecnología y por tanto también a la sobreinformación. Esto a partir de la pandemia ha sido una subida exponencial. Podríamos hablar un montón de este tema, ¿no? El tema de la exposición a las redes sociales, asociada con el aislamiento, los síntomas depresivos y, bueno, algún que otro problema asociado a eso también, ¿no? También puede empeorar el tema de las redes sociales y demás, también puede empeorar otros trastornos ya existentes. Os voy a dar un dato que es muy significativo con respecto a lo de las redes sociales, que tampoco me quiero extender demasiado con este tema porque podríamos extenderlo. El 98,5% de los jóvenes está registrado en alguna red social y el 88% no es consciente de que el uso abusivo puede provocar problemas de salud mental. Y otro dato también que es muy significativo, el 46,8% de los adolescentes tiene un alto nivel de adicción a las redes sociales. Por último, de los factores que tengo aquí anotados que influyen en la adolescencia, el estrés académico también, ¿no? Igual que pasaba en la niñez, también es un factor importante, el estudio, la relación con los compañeros, la relación con los profesores, los exámenes, las calificaciones, bueno, todo eso genera estrés, ¿no? Ya os digo que en la adolescencia puede haber también otros factores, ¿no? Pero, bueno, pues puede existir también el estilo de vida, la calidad del sueño, la dieta, el ejercicio físico, también puede haber factores biológicos y genéticos, como la predisposición genética a tener otros trastornos, así como los cambios hormonales, también son muy importantes en la adolescencia, el acoso escolar, bullying, que tampoco hemos hablado. Yo digo que son temas muy generales que podríamos hablar un montón, ¿no?, sobre ellos. Bien. Ahora vamos a ver qué trastornos mentales son más comunes, primero en la infancia, y después en la adolescencia. El TDAH, con lo que ello conlleva, con problemas de atención, con hiperactividad, con impulsividad. El trastorno del espectro autista, cada vez también tiene más incidencia, ¿no?, en nuestra sociedad. La depresión y la ansiedad, los trastornos del estado de ánimo son de los trastornos que más incidencia tienen, ¿no?
cuando un niño experimenta miedo o alguna preocupación excesiva, todo eso puede afectar a cómo funciona en la vida, en el día a día. Hablamos desde la ansiedad generalizada, hablamos desde el trastorno obsesivo-compulsivo, hablamos desde la ansiedad por separación, de la fobia social, todo eso dentro de la ansiedad. Los trastornos de aprendizaje también son muy frecuentes en esta edad, la dislexia, la dislalia. Los trastornos de la eliminación, la hipopresis y la hidroresis, el tema del control de esfínter en general. Los trastornos por tics también son muy frecuentes, todo esto asociado al estrés y a la ansiedad. Los trastornos de la conducta alimentaria, esto también lo vamos a ver, por supuesto, en la adolescencia. Lo que pasa es que se dan distintos trastornos, ¿no? En la niñez se asocia más a la rumiación, que es el tomar alimento, masticar y no tragárselo, sino volverlo a masticar, y la pica. La pica es otro trastorno alimentario de los niños que está asociado a comer cualquier cosa que se vayan encontrando, desde arena, piedra, arena. Ya en la adolescencia, como veremos, está más asociado a la anorexia, bulimia, los trastornos del sueño. He puesto aquí un gráfico, ¿no?, para que veáis un poco los porcentajes de los distintos trastornos en la infancia. Perdón, en la adolescencia. Vemos con mayor frecuencia entre los adolescentes jóvenes que entre los adolescentes mayores se produce el TDAH. Los trastornos de conducta alimentaria en la adolescencia, como he dicho antes, están más asociados a la anorexia, a la bulimia. Los trastornos alimentarios son trastornos de comportamiento alimentario anormales, ¿no? Preocupación por la comida, preocupación por la imagen, por el peso, por las figuras corporales. Este trastorno está muy asociado a las redes sociales, ¿vale? A la imagen. ¿Cuál es la imagen? ¿Cuál es el estereotipo de imagen de un adolescente en las redes sociales? En este caso me voy a parar un momentito a comparar entre chicos y chicas adolescentes, porque a lo mejor pensamos que no suele haber diferencia. En la manifestación de los síntomas no suele haber diferencia entre chicos y chicas. Sí es cierto que en las chicas hay mayor presencia. Las chicas sí es cierto que suelen tener mayores dificultades a la hora de, bueno, sobre todo las dificultades de tipo emocional, ansioso, depresivo, la conducta suicida también se da más en chicas. Aunque por otro lado, vamos a decir algo bueno, las chicas sí son más propensas a expresar cómo se sienten, a buscar ayuda, a comunicar su situación, y los chicos sí, bueno, tienden a evitar y a esconderse para no exponerse a todo eso. Todo lo que va a ser malo de la chica. Bueno, como hemos dicho, la adolescencia es una etapa única y especial por todos los cambios que conlleva. Cambios físicos, como hemos dicho, emocionales, sociales. También puede estar incluida la exposición a la pobreza, a los malos tratos, a la violencia. Y eso puede hacer que los adolescentes sean muy vulnerables a los problemas de salud mental. Vamos a pasar a cómo detectar, ¿no? A cuáles son las señales que tenemos que fijarnos para, bueno, no para montar un gabinete de crisis, ni para alertarnos, pero sí para tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Sobre todo, lo fundamental es la frecuencia, la intensidad y la duración de las señales que os voy a comentar. Primero vamos a ver en los niños y después vamos a ver en la adolescencia.
tristeza persistente que dura 2 semanas o más. Son los niños, ¿eh? Retirarse de las interacciones sociales o evitarlas, herirse a sí mismo a hablar de hacerlo, hablar sobre la muerte o el suicidio, arrebatos o irritabilidad extrema. Ya os digo que estos son señales que hay que tener en cuenta: intensidad, duración, frecuencia. Eso no quiere decir que un niño, porque tenga una rabieta, tenga un trastorno mental, ni porque bueno, no haya aprendido todavía a frustrarse ni a regularse emocionalmente. Los comportamientos fuera de control, que puede ser también perjudicial, cambios drásticos en el estado de ánimo y del comportamiento. Estamos hablando de las señales, ¿no?, que podemos detectar si hay algún problema que puede ponernos en aviso de ahí, si hay algún problema de salud mental en nuestros niños, ¿no? Estamos con los cambios de hábitos alimenticios, los niños dejan de comer o comen demasiado, el tema de la pérdida de peso. Dificultad para dormir. Dolores frecuentes de cabeza o de estómago. Sobre todo esto ocurre cuando no quieren ir al cole. Dificultad para concentrarse, cambios en el rendimiento académico, empiezan a sacar peores notas, a dejar de estudiar, evitar faltar a la escuela. Esto va con el dolor de cabeza y con el dolor de estómago. Y ahora vamos a pasar a ver esas señales, pero en la etapa de la adolescencia. Bueno, partiendo de la base de la complejidad que tiene ya la adolescencia, como ya hemos dicho, hay distintas señales que nos pueden poner en el sobreaviso de que existe alguna dificultad. Cambios en el estado de ánimo, irritabilidad, ira y llanto, cambios notables en el sueño, en el peso, cambios en los hábitos alimentarios u otros patrones cotidianos, cambian su rutina, pérdida de interés o abandono de las actividades que disfrutan, mayor retraimiento del habitual de amigos, de familiares, a nivel social sobre todo, ¿no? Cancelación de planes con amigos con poca o ninguna explicación, dificultades académicas que aparecen diferentes o más intensas, por ejemplo, que se presentan otra vez exámenes para reaprobar ese examen, o negarse a hacer la tarea que alguna vez le hubiera parecido fácil, algo que está fuera de lo habitual, ¿no? Otra de las señales es un grupo completamente nuevo de amigos que no era conocido. Negarse a hablar sobre lo que le molesta. Esto es importante, el papel que tenemos los adultos, ¿no? Es súper importante el crear ese espacio para que ellos hablen abiertamente sobre los asuntos difíciles, ¿no? Para que ellos puedan abrirse y compartir con nosotros todos esos aspectos. La obsesión con un objetivo determinado, con la creencia de que si no lo logra, su vida no va a volver a ser nunca la misma. El tema de, bueno, señales de consumo de droga, alcohol u otras sustancias, señales de autolesiones como cortes, quemaduras, etc. De este tema vamos a hablar, como hemos dicho, porque nos ha parecido interesante asociarlo al suicidio, ¿no? Cómo se relacionan autolesión y suicidio, si significan lo mismo, si cada comportamiento tiene la misma intención, si tiene la misma intención la autolesión y el suicidio, o si simplemente si uno puede conducir al otro. La actividad o interés sexual que parece nuevo o más intenso que antes. Y pongo un altavoz para que no nos alarmemos, ¿no? El tener solo un síntoma en esta lista no significa que el adolescente esté experimentando una crisis total. ¿Qué hábitos sociales y emocionales son importantes para el bienestar? Volviendo a la diapositiva de antes,
que quería dar un dato muy curioso. Y así reivindico un poquito también el papel de la psicología, ¿no?, a nivel sanitario y de los profesionales. Este dato que os voy a dar lo dice la Sociedad Española de la Psicología Clínica. Dice que el 80% de los trastornos de salud mental se pueden tratar sin psicofármacos, sin medicación. Solo recibe tratamiento psicológico 1 de cada 10 personas diagnosticadas de trastorno mental común. Y en la mayoría se terminan recetando psicofármacos. Bueno, ¿a qué se debe esto? A que nuestro sistema, ¿no?, de atención sanitaria es un modelo de servicio médico que no encaja con las peculiaridades que tiene la salud mental, que hay una parte que es una parte más orgánica, pero también hay una parte que es más social, ambiental, que es donde entramos nosotros, y es una parte que tiene mucho peso. Solo quería darles esos datos, que me parecen interesantes. Bien, pasamos a esos hábitos sociales y emocionales importantes para el bienestar mental. Y de ahí un poquito más rápido, ¿vale? Construir relaciones sólidas, aprender habilidades de afrontamiento y de comunicación, fomentar el autocuidado y la autonomía, apoyar la exploración, la pasión y el optimismo, los límites. Creemos muchas veces que poner límites a nuestros jóvenes es un castigo, y ellos también necesitan sus límites, ¿no? En esta etapa los adolescentes necesitan, están formando su identidad para después ser adultos, que necesitan explorar, necesitan la autonomía, pero también necesitan la autoridad para que los vayamos guiando en esa exploración que tienen que realizar. Y una cosa que también me parece muy importante, que es el respeto. A los adolescentes hay que enseñarles a respetarse a sí mismos, a los demás y al medio ambiente. Y así evitaríamos muchas conductas de riesgo. ¿Qué provocan todos estos hábitos sociales y emocionales? Pues factores protectores de la salud mental. Esos elementos, protegerían al adolescente como mecanismo de defensa, ¿no?, ante situaciones de riesgo o vulnerabilidad emocional. Hablamos de la autoestima y confianza en sí mismo. Hablamos de las relaciones estables. Y hablamos de la resolución de problemas. Como hemos dicho al principio, es importante detectar, prevenir, diagnosticar, tratar. Vamos a ver qué estrategias preventivas nos pueden ayudar a que haya menos dificultades a nivel de salud mental en nuestros jóvenes. Esta es la carta de los Reyes Magos, ¿vale? Pero bueno, me parece interesante como estrategias preventivas ponerla aquí. Aumento del recurso de atención a la salud mental, formación específica en psiquiatría infantil y adolescente, por ejemplo para los pediatras de atención temprana y urgencia, la detección precoz, como hemos dicho antes. Por ejemplo, en Estados Unidos a los 12 años se realiza por defecto un screening a los niños de 12 años para verificar y comprobar si hay alguna dificultad mental. Por eso yo creo que se detecta también antes de la incorporación de especialistas a la salud mental, por ejemplo los psicólogos, que tengo que tirar para repararse, ¿no?, en los centros de atención primaria sobre todo. La incorporación, la mejora en la coordinación de atención primaria con otros recursos, y la formación en salud mental en colegios e institutos, que es un contexto de interrelación y de socialización que tienen nuestros jóvenes, y esa formación dirigida a profesores, a padres, en relación con identificar, regular emociones, respeto a la diversidad. Se podrían trabajar un montón de aspectos en este ámbito
es tan importante para nosotros. ¿Cómo puedo ayudar a un adolescente? La pregunta es difícil, ¿verdad? Sobre todo el adolescente tiene que sentir apoyo y acompañamiento. Como hemos mencionado unas cuantas veces, hemos dicho que la adolescencia es una etapa muy difícil, que es emocionalmente inestable, repleta de conflictos y sobre todo que normalmente ellos mismos no se sienten bien consigo mismos. Y con todas esas dificultades, pues los mayores que los rodeamos, los tutores, los padres, los profes, pues tenemos que aprender a lidiar, ¿no?, con todos esos cambios. Para mí hay 3 premisas fundamentales. Creo que el amor incondicional, el apoyo y la comprensión. Pero vamos a ver ciertas pautas para intentar ayudar a un adolescente. La primera que tenemos es orientación sin cuestionar su criterio. Tenemos que crear los espacios, tenemos que mostrarnos receptivos con nuestros jóvenes, escucharlos, sobre todo para que ellos sientan la confianza de que cuando tengan alguna dificultad se sientan libres, con el espacio y con la confianza de acudir a nosotros, de orientarlos y que vamos a ser comprensivos, no le vamos a dar un sermón, ni sobre todo vamos a cuestionar. Tenemos que tratarlos también como personas independientes. Muchas familias olvidan que sus hijos han venido aquí a este mundo para ser independientes. Lo que pasa es que tenemos que ir guiándolos, ¿verdad? Pero sí tenemos que tratarlos a esta edad ya, bueno, como independientes, pero como hemos dicho antes, con unos límites y con un respeto. Tenemos que permitir que participen en las decisiones familiares. Esto, bueno, eso tenemos que delimitarlo nosotros, ¿no? Tenemos que, sobre todo, acompañar el uso de emociones y evitar que las repriman. ¿A qué puede ayudar esto? Puede ayudar al desarrollo, por ejemplo, de la autoestima, ¿no? Que ellos se sientan, bueno, con capacidad para participar de todo eso. Lo siguiente es muy importante también, que es el acompañamiento, como hemos dicho antes. El adolescente tiene que sentir una de las 3 premisas que hemos comentado antes, ¿no?, que es la incondicionalidad. Que por muy mal que se porten, por mucha tensión que crean, pues vamos a estar ahí. El querer sin chantajes emocionales también es otro aspecto importante, muy relacionado con la incondicionalidad que hemos dicho antes. Hay que intentar conectar y comprender sus emociones. Tenemos que hacer el ejercicio algunas veces, los mayores que tratamos con adolescentes, de retroceder, viajar a nuestra adolescencia. Nosotros también fuimos adolescentes, también tuvimos dificultades, también tuvimos inquietudes. Así que tenemos que hacer ese ejercicio para intentar lo que decimos aquí, ¿no?, conectar y comprender sus emociones. Tenemos que ser conscientes de que ya no son niños, pero tampoco son adultos. Así que tienen necesidades propias de esa edad. Tenemos que ser un ejemplo a seguir. No podemos decir una cosa y comportarnos de otra forma. El adolescente necesita que haya coherencia y que haya continuidad en lo que nosotros le transmitamos. Tenemos que adaptarnos al cambio que supone la adolescencia. Y también fomentar el diálogo sin juzgar ni censurar. Tenemos que intentar hablar de todo. De fútbol, de baloncesto, de sexo, de novias, de novios, para que ellos sientan ese espacio, ¿no? Y sea más fácil, como he dicho antes, de que se acerquen a nosotros cuando tengan
una dificultad. Pasamos a un aspecto que, como hemos dicho, creemos que es muy importante porque ha sido el factor que más ha afectado a la salud mental en los últimos tiempos, y en concreto a nuestros jóvenes. Como veis la imagen, ya os imagináis a lo que me refiero. Os voy a dar unos datos para que, ya os digo, tomemos conciencia, ¿no? La pandemia ha provocado un aumento de hasta 47% de los trastornos mentales de los menores. Antes de la pandemia se estimaba que en torno a un 10% de los niños y un 20% de los adolescentes sufrían trastornos mentales. Y ahora hemos aumentado hasta un 47%. Otro dato significativo, los casos de ansiedad, depresión y diagnóstico de TDAH se han multiplicado por 3 desde 2019. Esto quiere decir que la ansiedad y la depresión han pasado del 1,1% al 4%. Y el TDAH y otros trastornos de conducta del 2,5 al 7%. Son subidas muy significativas. Durante el año 2020 se suicidaron en España 14 menores de 15 años, el doble que el año anterior. Aumentaron, a partir del año 2020, ¿no?, de la pandemia, aumentaron los comportamientos suicidas hasta un 59%. Y nos preguntamos, ¿por qué la pandemia ha provocado este aumento, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha hecho que esta subida de los problemas de salud mental haya aumentado? Al principio lo he comentado, no solamente aumentó la asistencia de los menores por algún problema mental, sino que se ha agravado la sintomatología que ya existía previamente a la pandemia. Bueno, vamos a intentar ver rápidamente qué factores han podido influir. Lo primero, el confinamiento en sí en general. ¿Qué trajo el confinamiento? Pues trajo aislamiento social, trajo interrupción de rutina, el uso excesivo de tecnología, la limitación de la actividad física. Y ahí me ha rapidito, ¿vale? Porque no llega, pero Manuel ya casi me ha dado por abajo de la mesa. El siguiente aspecto son los miedos e incertidumbres que existían en aquella época. Perdón. Me he saltado algo muy importante, que fueron las dificultades familiares que existió con la pandemia. Nos lo pasamos muy bien en casa, ¿verdad? No sabíamos dónde ir, no sabíamos si podíamos abrazar a la gente, no sabíamos si podíamos explicarle a nuestros hijos por qué no podían ir al colegio, ni jugar con sus amigos. Había muchos sentimientos, ¿no? Miedo, agobio, preocupación, angustia. Fue como un poco prueba de fuego, ¿no? Ahí es donde se conocieron las verdaderas relaciones familiares que teníamos unos con otros. También sacamos cosas positivas. Pasamos desde conocernos un poquito más y entendernos un poquito más al divorcio. También. El divorcio aumentó durante los años de pandemia, sobre todo final de 2020, pues de una manera significativa. Porque además todos empezamos a trabajar, a estudiar, a convivir en un mismo sitio, ¿verdad? Pero bueno, como os digo, también hemos sacado cosas positivas. El valor de la familia, la importancia de las buenas relaciones. Pero bueno, siempre nos quedamos con lo más negativo, ¿verdad?
los miedos e incertidumbres de aquella época también tuvieron que ver en este aumento. Estábamos un poco desorientados, ¿no? Todos los días escuchábamos palabras nuevas como pandemia, virus, confinamiento, mascarilla, coronavirus, antígeno. Bueno, nos costó digerir todo eso y todo lo que conllevó, todas las consecuencias que conllevó el tema de la pandemia, ¿no? Nos preguntábamos un montón de cosas, si nos podíamos contagiar, si podíamos contagiar a nuestros familiares, si había alguien que nos podía contagiar, si el confinamiento cuánto va a durar, si va a morir alguien que conozcamos, si no va a morir, bueno, en definitiva, cuándo podíamos volver a la normalidad. Y todo eso, pues imaginaros lo que genera, ¿no? Teníamos miedo a salir a la calle, miedo a ir a comprar. No sé si vosotros salisteis cuando estábamos en la pandemia, pero era un poco una situación de película, ¿verdad? No, olía de otra forma, pensaba de otra forma. Bueno, como positivo es cierto que desde 2023 este efecto que tuvo la pandemia se estancó. Ahora lo que tenemos que intentar es reducirlo, pero se estancó. Vamos a pasar al siguiente aspecto de la pandemia y como de otros temas podríamos hablar un montón ya. Vamos a hablar del suicidio y la autolesión. Como nos hemos preguntado varias cosas y vamos a intentar ver qué diferenciación hay y vamos a intentar si hay causalidad entre varios comportamientos. Lo primero voy a daros unos datos que como siempre me gusta darlos así rápidamente. El primer dato es que el 28% de los menores de nuestro país se autolesionan y solo el 21% busca atención médica. Las autolesiones pueden comenzar entre los 12 y los 14 años de edad. Perdona, cuando decía el 21%, de ese 28 el 21. Correcto. Eso es. Está dentro del 28. No el 21 de la... No. Dentro del 28%, el 21% no acuden para la asistencia médica. Y es poco probable que el inicio se produzca en menores de 7 años. Lo primero, vamos a ver qué es la autolesión. Y bueno, la definición es el acto de lastimarse el propio cuerpo a propósito. Es una forma dañina de afrontar el dolor emocional, la tristeza, la ira y el estrés. Es algo muy curioso porque el adolescente que se autolesiona tiene menor sensibilidad al dolor físico, es decir, su umbral del dolor es mayor. Sobre todo de la autolesión, lo más curioso de todo es la intención que tiene el adolescente que se autolesiona. Vemos las causas de la autolesión, entre otras, hay una falta de capacidad para afrontar una situación difícil, hay un trastorno grave del control de impulsos y sobre todo, que yo creo que es la más importante, hay una gran dificultad para gestionar las emociones. Y ahora cuando hablemos de la intención que tiene el adolescente cuando se autolesiona, vais a entender por qué es tan importante la gestión de las emociones. Vamos a ver los objetivos de la autolesión. Resolver las dificultades interpersonales, reducir la tensión o los sentimientos negativos, el autocastigo por fallos, una petición de ayuda también. Veis lo importante que es crear los espacios, ¿no?, para que el adolescente pueda transmitir cómo se siente. Gestionar o reducir un sufrimiento emocional o ansiedad extremo y brindar una sensación de alivio. Y distraerse de las emociones dolorosas a través del dolor físico. Esta frase es la más contundente, ¿verdad? Sé que esto no es muy agradable, pero quería transmitir un poco para que conozcáis cuáles son las formas de autolesión.
Puede ser cortarse, rasparse o pincharse con un objeto punzante, quemarse con cerilla, cigarrillos o objetos calientes, tallarse palabras o símbolos en la piel, darse golpes o puñetazos, morderse, golpearse la cabeza, interferir en la cicatrización de las heridas. Normalmente cuando un adolescente se autolesiona, lo hace repetidas veces en la misma herida e incluso se elimina lo que es la costra de la cicatrización para interferir en ella. Y insertar objetos debajo de la piel. No os he traído ninguna imagen. Las imágenes que os he traído han sido puestas así un poco de fondo. ¿Cuáles son los factores de riesgo de la autolesión? Hay varios, desde la disfunción familiar, dificultad en gestión y manejo emocional, es súper importante, el abuso sexual, la crítica excesiva durante la niñez, la baja autoestima, el autocastigo, la impulsividad, otros trastornos psiquiátricos que haya de manera precedente, escasa habilidad comunicativa. Normalmente la autolesión, que no lo he dicho, la suelen practicar en partes del cuerpo que están ocultas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en el antebrazo, en la cara anterior de los muslos. Y como hemos comentado antes, las formas de autolesión, no solamente hay adolescentes que no solamente emplean una, sino que pueden utilizar varias. Ahora vamos a definir el suicidio, que según la Organización Mundial de la Salud es un acto deliberado de quitarse la vida. Os traigo algunos datos también así significativos. El suicidio es la principal causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años en España. Un dato demoledor. Solo el 36% de las personas que intentaron suicidarse habían recibido tratamiento previo. En España se registra un suicidio cada 2 horas y media. Pensad un poco en los datos porque son llamativos. Cada 4 suicidios los cometen los varones. Algo teníamos. Las mujeres lo intentan 3 veces más que los hombres. Y un tercio de las personas que han intentado suicidarse volverá a intentarlo en el periodo de un año. Por eso es tan importante la detección, la ayuda, el tratamiento. Los factores de riesgo del suicidio son parecidos a los de la autolesión. El abuso de alcohol, la discriminación, el duelo, la separación, el cambio, acceso a productos letales. Esto parece muy obvio, pero claro, si tienes acceso a pastillas, a un arma, evidentemente pues, tienes más probabilidad, ¿no? La dificultad en las habilidades sociales, el suicidio de otros, de algún familiar tuyo, de algún amigo, abuso o acoso o violencia. ¿Cuáles son las señales que podemos ver en nuestros jóvenes para pensar que puede haber algún riesgo de suicidio? Hablar o escribir sobre el suicidio, consumir cada vez más alcohol o drogas, sentirse atrapado, actuar de manera arriesgada o autodestructiva, dar artículos personales sin motivo lógico ninguno, cambiar la rutina normal, ser cada vez menos social y querer estar solo, el aislamiento, tener cambios de humor, y los cambios en la personalidad o estar muy ansiosos o agitados. Ahora vamos a ver, si la tecnología no nos falla, un cortometraje muy cortito, son 3 minutos, ¿de acuerdo? Lo realizaron las alumnas del máster de Psicología Sanitaria de la Universidad de Jaén y bueno, fue emitido en mayo de 2023 por el programa Solidario de Canal Sur
Es un poco más largo, pero yo lo he cortado para que y he cogido lo que nos interesa, ¿no? Va dirigido, bueno, a todas las personas con dificultades mentales, familia, amigos, profesores. El objetivo es un poco de que esto deje de ser tabú, de que identifiquemos los signos para prevenirlo y sobre todo, que me parece muy curioso en el vídeo, a ver si vosotros estáis de acuerdo conmigo, de cómo puede influir nuestra actitud ante las personas que están en esa situación. Tengo que ponerlo aquí, tengo que ir ordenando. No sé si se verá con esta luz. Sí, se ve. Se escucha bien. Tango 20 para arte 50. Adelante. Diríjase al lugar. No se ve, no se ve la luz. El suicidio se ha convertido en una pandemia silenciosa y es la primera causa de muerte no natural entre jóvenes menores de 29 años en España. Psicolosix es un grupo de 6 alumnas del Máster de Psicología General Sanitaria de la Universidad de Jaén, que ha decidido combatir este y otros problemas de salud mental con la divulgación a través de su canal de Instagram. El cortometraje que van a ver ha tenido más de 100.000 visualizaciones en tan solo 2 semanas. ¿Qué haces? ¿No tocas y tú nunca tomas? Pues no vale ni no lo muy agradable, Vale. Bueno, ¿y qué vas a hacer el fin de semana? Sí, llevo un tiempo que no. Pues tampoco para tanto. Luego no tiene problema. Es verdad, lo mío no tiene solución. Está bebiendo alcohol, no sé si lo veis bien. ¿Qué? Yo voy a acabar con todo. La amiga pasa, ¿no? Ella. Tango 20 para arte 50. Adelante. Diríjase al lugar. Intento de suicidio de una chica. Recibido, en camino. H50, esto es positivo. Esta chica no presenta bastante vital. Ahora veis el cambio de actitud de las amigas con respecto a ella, ¿no? No sé si lo habéis visto bien en pantalla. Sí. Pero bueno, lo que más
me impactó y por eso quería ver no solamente el comportamiento de la persona, sino el comportamiento de las amigas, ¿no? Cómo cambiando su comportamiento, su actitud, su predisposición ante ella, pues no llegó a consumar el suicidio. Bueno, y para terminar, vamos a ver un poco, bueno, mi propuesta sobre qué podría aportar la pastoral a la salud mental de nuestros jóvenes, ¿no? Desde un ámbito educativo, desde el ámbito de la fe, evidentemente, he hecho varias propuestas. Bueno, lo he definido como un reto, viendo los datos que tenemos hoy en día, creo que es un reto, ¿no? para la acción pastoral. La verdad es que investigando y viendo un poquito sobre este tema he encontrado muchas cosas, ¿no? Veo que hay movimiento, que hay acción sobre la pastoral, pero bueno, como siempre pasan estas cosas, siempre hay que seguir, ¿no? El consuelo y el acompañamiento, promover la formación preventiva sobre determinados temas, por ejemplo el bullying, el ciberbullying, el tema de las redes sociales, los trastornos del estado de ánimo, los trastornos de conducta alimentaria. Esto me estoy refiriendo más un poco al ámbito educativo, ¿vale? Concienciar, que es un poco también lo que estamos haciendo hoy aquí. Apoyar a la familia y a los profesionales desde la pastoral. La cercanía espiritual también es importante, ¿no? para los chicos y las chicas que tienen dificultades, no solamente el ámbito familiar y educativo. Aportar a los programas educativos evangelizadores herramientas de integración emocional. Las emociones, como habéis visto en este rato, son muy importantes, sobre todo cómo las gestionamos, y los protocolos y los espacios organizados en planes de convivencia. El contenido educativo vinculado a valores proactivos, esto me parece una idea muy interesante. He encontrado sitios que ya se va haciendo. Veo que aquí también hay personas que están en el ámbito educativo y creo que es algo para incluir, ¿no? Muy importante. Las propuestas de aprendizaje, servicio, el voluntariado, también aporta valores a nuestros jóvenes, a saber que ellos no son los únicos que existen, que hay otras personas con necesidades, a sentirse también importantes ayudando a los demás y sentirse también valorados, ¿no? En esa ayuda. Encontré un término muy curioso, no sé si alguno lo conocéis, que es la pedagogía del cuidado, y quería traerlo aquí a modo de reflexión, ¿no? Porque se refiere a los detalles más sencillos, a los hechos que consiguen que cada persona se sienta única y valorada. Hay que preocuparse por el mundo joven, por nuestros jóvenes, hay que escucharlos, lo que expresan, hay que no silenciarlos, hay que preguntarles por la vida, hay que facilitarles el momento en el que están viviendo, realizando sobre todo también una comunicación de calidad. Y por último también encontré otro término que también me parece muy interesante, que es la fe como generadora de libertad interior. Y os lo leo textualmente porque me pareció una definición muy bonita. Es una propuesta desde la experiencia vinculante de reconocerse amados por Dios de un modo incondicional y la certeza de que ese amor es real y concreto en la figura del catequista, de la celebración, en la oración personal, en la oración comunitaria. Es el término de la fe generadora de libertad interior. Me pareció súper curioso, ¿no? Bueno, y para terminar, ahora sí. Os
traigo una frase de nada más y nada menos que del Papa Francisco, que dice así: comprendo a las personas que tienden a la tristeza por las graves dificultades que tienen que sufrir, pero poco a poco hay que permitir que la alegría de la fe comience a despertarse, como una secreta pero firme confianza, aún en medio de las peores angustias. Y os dejo el cartel que se ha publicado para la Pascua del Enfermo, que es este domingo, 5 de mayo de 2020. Yo tengo nada más. Vale. Bueno, taurinamente hablando, yo sé que te has encerrado con 6 toros de diferentes ganaderías. Te has perdido en algunos con capotazos demasiado, por lo tanto, has pegado muchos capotazos, muletazos, y eso ha alargado la feria, ¿no? Quizás he hecho en falta de que hubieras rematado porque has parado bien el toro, lo has templado, lo has toreado un poco, a veces demasiados capotazos, pero quizás ha faltado un buen estuconazo, ¿no? Y yo creo que el estuconazo ahora nos toca a nosotros, ¿no? Son las 9:20, nos van a dejar el obispado. ¿Alguna pregunta, de algún interés? Porque yo creo que este tema es tan amplio que daría para hacer podemos hacer una semana entera de formación sobre este tema. Porque, como he dicho, cada toro tiene unas características porque es de una ganadería diferente. No lo mismo un Cebada-Gago que un Miura que un Núñez del Cubillo. Hay que saber cómo torearlo, cómo llevarlo para poder comprimirlo a el edificio. Ahí está. Entonces, vamos a cerrar con Alicia. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Si es necesario que tenemos que profundizar en este tema, Claro. profundizamos en este tema. Porque claro, Otro día. Es tan largo. El señor profesor Nacho. Bueno, muchas gracias. A mí hay dos cosas que me han llamado la atención, muchas cosas, pero hay dos que me han llamado. Una, no sé si has dicho que España es el país de la Unión Europea que tiene más trastornos mentales en infancia y juventud, me ha parecido entender. Si eso es así, ¿por qué? Porque a priori parece que España, pero bueno, es una pregunta. La segunda, también me parece que has dicho que ha crecido el porcentaje de trastornos en el espectro autista en estos últimos años. Eso está estudiado el por qué eso es así. Sí, con respecto al TEA, al trastorno del espectro autista, yo he encontrado en investigaciones que lo asocian mucho con el tema de la pandemia. ¿De acuerdo? Porque niños que tenían estas dificultades o que estaban un poco en proceso de tenerlas, el tema del confinamiento, el aislamiento social, la rutina, que para los chicos y las chicas que tienen autismo es fundamental. Entonces he encontrado esa asociación que ha hecho que aumente, aunque han aumentado todos los trastornos en general, en especial, sobre todo los emocionales, como hemos hablado, pero el trastorno del espectro autista también. Y la otra pregunta era por qué en España y demás, ¿no? Bueno, eso tiene mucho que ver los recursos que hay, el gobierno de la nación, cómo funciona, independientemente del partido político, pero hay que apostar, como hemos dicho aquí, por la salud mental. Es algo que cada vez tiene más auge, pero cada vez tiene más auge las dificultades, los problemas y las consecuencias que trae. Pero los medios para poner remedio a todo eso son los que están tardando un poquito más en llegar. Así que hay otros países que nos sacan un poquito de ventaja al respecto. No sé si he contestado tu... Sí, no sé si era también por aspectos culturales, sociales... No sé, no lo sé. Nacho, lo que no se presupuesta no existe. Claro. Así de claro. Mientras para la violencia de género hay un montón de millones, el año pasado, en este año no lo sé, pero el año pasado, Que está bien, pero... se presupuestó para prevención del suicidio 0 euros en el gobierno. Entonces, lo que no está presupuestado no existe. Enhorabuena, Isa. Tan solamente quería hacer una aportación. Ya en el año 87, las facultades del derecho se preveían que las enfermedades del futuro iban a ser las enfermedades mentales. Claro. Pues en eso estamos, desgraciadamente.
Bueno, yo me presento. Yo soy médico de urgencia de San Juan Grande. Y bueno, me llamó mucho la atención este tema de lo que es los trastornos que están presentando ahorita los adolescentes. Y es el pan nuestro de cada día de los pacientes que están llegando ahorita a urgencias. Muchos adolescentes llegan con su mamá y a veces es tan difícil entrar a hablar con el adolescente porque siempre está presente la mamá. Y a veces, bueno, eso me pasó en la última guardia, una mamá que no me dejaba hablar con la muchacha y la muchacha venía con un trastorno de alimentación detectado, creo que era anorexia lo que tenía la niña, pero no había ese feedback con la mamá para que yo pudiera hablar con la muchacha. Sería bueno crear un protocolo, ¿verdad?, de que esa adolescente fuera inmediatamente referida a una consulta psicológica, ¿verdad?, o hablar con la mamá aparte para referirla, porque podría ser una persona que podría ser rescatada tempranamente. Pero se ha presentado mucho también adolescentes con adicciones a drogas. Y es difícil manejarlos en la urgencia porque gritan, lloran y piden la droga que se las coloquemos y si no lo hacemos nos denuncian. Entonces, yo pienso que ese protocolo se debería crear e inmediatamente referir, porque tenemos un protocolo que es el de suicidio y sabemos que cuando ya viene con señales de querer, de haberse querido suicidar, nosotros inmediatamente la pasamos al hospital de Jerez. Pero vemos que en el hospital de Jerez no son manejados adecuadamente y no los hospitalizan, dicen que no es así como nosotros lo pensamos y después caen en la angustia que caen. Entonces, bueno, esa es una inquietud que yo traigo ahorita para acá de lo que está pasando ahorita en las urgencias. A lo mejor no solamente la de nosotros, sino otras urgencias de aquí de Jerez. Tenemos claro que hay mucho todavía que articular, ¿no? y que trabajar. En el caso de la chica, si ya un adolescente es complicado llegar a él y comunicarte con él, pues imagínate con esa dificultad. Ahí se ve muy bien probablemente el espacio que esa madre le da a esa hija, ¿no? Y le quiero decir que es una niña que estuvo un tiempo en Canadá sola. Bien. Estuvo en Canadá sola y ahorita que se vino está muy controlada por su mamá. Son de buenos recursos económicos y de verdad que se me dificultó manejar a esa niña, ¿verdad? Porque no le conseguí nada orgánico. Creo que lo que tenía era un trastorno social, psicológico en la niña, de un trastorno de alimentación. Entonces, bueno, yo pienso que no sé si se puede hacer la articulación de una vez con usted trabaja en ese hospital, con a esos pacientes que están llegando para referirlos inmediatamente a la consulta del psicólogo. Claro que sí. Me parece muy interesante el tema. Cuando son casos más graves, bueno, buscamos el ingreso hospitalario y si soy capaz de decirme una clínica que haya por aquí cerca para tratar trastornos de conducta alimentaria. No hay. En la provincia de Cádiz no hay. Es que estos pacientes, cuando hay una afectación, cuando hay una gravedad, lo que necesitan, una de las cosas que necesitan inicialmente es un contexto de control. Y eso no es su casa. Eso es un sitio donde puedan estar, bueno, cuidados, atendidos por profesionales. Esa es una de las primeras medidas cuando el grado de afectación, de sintomatología es muy grave. Y os digo, faltan recursos. Porque por mucho que la atendamos nosotros en la consulta, el controlar todo eso, cuando además parece ser que en casa están ocurriendo otro tipo de dificultades, la medida de urgencia, que es un control a nivel médico y demás, no va a existir. No va a existir. Entonces nos encontramos con este tipo de dificultades. Pero si hay que hacer un protocolo, nosotros nos cerramos. ¿Alguna pregunta más? Yo solo, bueno, sobre lo que comentaste antes, yo leí una vez sobre el TEA, ¿no? Que había una correlación entre el aumento de trastorno de espectro autista con la edad de los padres. Y cierto es que actualmente, pues, los padres cada vez son mayores, ¿no? Entonces, vi una vez y que me he acordado de ese dato. Y ahora, yo soy profesor, ¿no? Hice también psicopedagogía.
Y nosotros en nuestro centro sí trabajamos la gestión emocional, un programa que se llama PIEA, y tú notas primero, ¿no?, cómo enseñan al niño a verbalizar qué es la emoción, cómo es bueno tener todas las emociones, aunque creamos que son negativas, ¿no?, como la ira, el enfado, cuáles son sus síntomas, a partir de ahí lo trabajamos, pero ¿dónde veo el atasco? En la familia. Es decir, lo que somos capaces de que los niños aprendan, a la familia no llegamos. Después lo típico que se hacía y se intenta hacer de vez en cuando en las escuelas de padres, que vienen las familias que no le hacen falta, ¿no? Entonces, es así, ¿no? Entonces, es verdad que hay falta, y ya por puntuar, ¿no?, me llama mucho la atención en el cole, graduación de niños de infantil. Oye, ¿ustedes qué habéis hecho para graduar? Y pelea con la profesora porque quieren un chalet con piscina para los niños, ¿eh? Graduación, niños de primaria, comuniones, que el otro día lo estuvimos hablando, disparates. Es decir, pides un libro, vale 30 euros, y después te cuenta el niño que el traje de marinero le cuesta 600. Es decir, y te cuenta que dice, profesor, mi comunión cogí 2.000 euros. Digo, madre mía, ahí pago yo, ¿sabes? Entonces es la diferenciación, el hecho de tener problemas familiares, todo lo que es, toma, le doy todo a mi hijo, todo a mi hijo se lo merece todo y nada le cuesta trabajo. Entonces es verdad donde yo veo, entre muchos ámbitos también, ¿no?, que hay, es verdad que hay... Por eso decía que se nos va a quedar un montón de cosas en tintero, hay muchas variables como esa, el no valorar, ¿no?, las cosas, el esfuerzo, eso es un poco lo que estamos inculcando entre todos, ¿no? Y con respecto al autismo, bueno, hay estudios de todo tipo, ¿no? Sobre todo en el autismo he visto sobre todo el diagnóstico también mal hecho, demasiado temprano, y bueno, yo he tenido un niño que era sordo diagnosticado de autismo. Entonces hay que tener, bueno, cierta precaución también, ¿no?, en los diagnósticos. Es como el TDAH, tú estás trabajando en un colegio, el niño que es un poco más movido, que nos molesta en clase, es un poco más agitado, que a lo mejor no tiene normas en casa. Yo creo que existe un sobrediagnóstico de TDAH, pero también cuando estaba viendo la cuestión, el TDAH aumentado, y estaba pensando, digo, claro. Es decir, ¿por qué? ¿Porque ha aumentado en los niños? ¿Porque ha aumentado en los niños? Dicen que han aumentado los pisos pequeños. ¿No? Que dicen que han aumentado los pisos pequeños, ¿no? Los pisos pequeños, sí, claro. Que correr por la calle y cabrear, coño. Miguel. Yo soy sacerdote, he encontrado... Lo sé. Tengo amigos de tu cuñado. Mi cuñado Paco y mi hermana Rocío, de tu parroquia, de la Salvación. Vale. Aquí estamos familia. Me he encontrado varios casos de autolesiones en adolescentes. Ha sido de las cosas duras que toca, ¿no?, afrontar luego el tener que comunicárselo a la familia que no sabía nada. Y no solo una vez, me ha tocado varias. La gran pregunta, hay como dos grandes preguntas, ¿no? A ver cómo podemos responder. Una es, ¿cómo no me he dado cuenta? ¿No? Y la otra es, ¿qué hemos hecho mal? ¿Cómo limpiamos un poco? Yo salí como pude del toro, hablando de toro, pero en el momento, la respuesta es, no es el momento. Está en el hospital, cuando has visto, pero no sé muy bien tampoco si hay algo de culpa, si hay algo que no han hecho mal, porque creo que probablemente algo no se hizo bien también. Hablamos de bueno, por ahí lo decían con esto de los trajes de comunión, ¿no? Ahora se habla de la generación de cristal, de tanta protección, tanto hacer. Yo creo que va a dejar una pista por ahí, ¿no? Cuando decía, hay que dejar que sean independientes, ¿no? No sé, pero ¿cómo respondemos a esas dos preguntas? ¿Cómo no me he dado cuenta? Yo recuerdo a una chica que todas sus piernas estaban con cortes de hacía tiempo y los últimos ya eran, muy graves, ¿no? Tuvimos que acabar en el hospital. Hombre, a veces que darse cuenta es complicado porque además, es lo que decíamos antes, lo hacen en sitios no visibles. A lo mejor no es tan difícil darse cuenta de la autolesión como de las dificultades emocionales, de gestión emocional que tenga esa persona. O
Otra cosa es que derive, bueno, en el extremo que estás diciendo, ¿no? Pero el darse cuenta de la autolesión, ellos van a tender a ocultarlo. Las herramientas con lo que lo hacen suelen también ocultarlas en casa, lo hacen en sitios privados. Y lo que ocurre es que, como les alivia el dolor emocional, pues cada vez quieren autolesionarse más. ¿En qué hemos hecho mal? Y sobre la generación de cristal, y ya termino, el otro, una ponencia que estuve yo y me llamó mucho la atención porque entre los presentes hicieron una pregunta, creo que era la chica del geriátrico, ¿no? Paula. Y hicieron esa pregunta, ¿no? Que si ahora los jóvenes lo tenían más difícil que antes o más fácil, ¿no? Yo creo que las características de la sociedad han cambiado y antes no es que fuera más fácil y ahora más difícil, ahora es distinto, porque parece que como que ahora estás más cómodo, como que lo tienen todo, como que el esfuerzo no vale. Trabajar los dos padres Eso es otra cosa. muy duro para los niños. Pero tenemos un problema, que si no trabajamos los dos, ¿quién paga la hipoteca? Pero te digo, por lo menos en nuestro Ya lo sé. caso, trabajar los dos, un motivo por muchas cosas. Ya lo sé. Pues me refería a eso, ¿no? A que lo de ahora no lo tienen difícil porque están más expuestos a más cosas. Y eso lo tienen que gestionar, lo tienen que saber manejar. Y antes era la cosa más sencillita, ¿no? Quiero decir, a lo mejor no había tantas cosas materiales, había más hambre, más falta de recursos económicos, pero ahora hay demasiada exposición y eso también es un problema. O sea que yo no creo que sea tan fácil ahora porque tengan tantas cosas, a lo mejor eso es más contraproducente. Bueno, vamos a dejarlo aquí porque estoy desmayado. Lo importante. Yo me gustaría enlazar, tanto delegado de pastoral familiar, que tenemos un tema que podemos tratar conjuntamente, el tema de familia y salud mental para la próxima jornada. Os doy el capote. Entonces, contar con esta ayuda, pero creo que a nivel familiar, a nivel de catequesis, tenemos que hacer, a nivel, por ejemplo, aquí tenemos gente de los scouts, también que hay que hacer protocolo de detención, de cómo ayudar. Es que esto es un tema que afecta a todo el mundo y como iglesia tenemos que responder un poco. Y creo que la pastoral familiar puede ser un poco, también está en el departamento de laico, que es un poco anterior. Entonces, darle las gracias a Francisco Javier por su ponencia y nos vemos el año que viene, que por petición de la gente del puerto no va a ser invierno a las 8, sino a las 7 de la tarde. Por la gente del puerto. ¿Vale? Muchas gracias.